Bien, entonces muchachos, es un placer verlos en esta legalmente primera ocasión de nuestro curso de English Task Word Level 1. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, vamos a abrir entonces la guía de aprendizaje y basándonos también en el cronograma, tenemos que para esta primera semana, para estas primeras dos sesiones de formación, vamos a revisar temáticas que nos permitan desarrollar a nuestro examen de conocimientos, ¿vale? El test de English Task Word Level 1 cuya fecha propuesta de entrega o de realización o de desarrollo es hasta el día domingo, este domingo. ¿Puede hacerlo más adelante? Sí, puede hacerlo más adelante. La sugerencia es que se mantenga en el cronograma, pero pues puede hacerlo un poquito despuesito. Lo único que sí le pido es que no se pase de la fecha límite de entrega de evidencias, ¿listo? Que es el 4 de marzo de 2026, medianoche, 11:59 de hecho, ¿listo? La guía de aprendizaje con respecto al examen es un poquito escueta, no nos dice gran cosa, obviamente nos dice cositas, pero tampoco es que sea muy, profundice mucho, ¿sí? Solamente nos dice, bueno, semana 1 vamos a hacer el examen. ¿Qué más nos dice la guía de aprendizaje? La evidencia está centrada en que comprende el vocabulario y expresiones en conversaciones cortas acerca de información personal, saludos formales e informales, a través del uso de expresiones sencillas en inglés. El examen dura media hora. No nos dice mucho más la guía de aprendizaje, así que por aquí podemos decir muchas gracias guía, muchas gracias cronograma. Nos vamos entonces a Sayuna. Cuando estamos en Sayuna e ingresamos a través de nuestras credenciales, ya sabe cuáles son, habíamos hecho el día de ayer el simulacro de cómo ingresar a Sayuna, ¿cierto? Cuando ingresamos a Sayuna, wow, tengo 3 participaciones que no he visto en los últimos 40 minutos. En fin, cuando ingresamos a Sayuna y abrimos nuestro curso English Task Work Level 1, ¿cierto? Vamos a bajar un poco y vamos a encontrar la carpeta grandota que se llama actividad de aprendizaje. Y dentro de ellas hay una subcarpeta que se llama actividad de aprendizaje 1. ¿Listo? Cuando abrimos esta carpeta, subcarpeta por decirlo así, vamos a encontrar que la actividad de aprendizaje número 1 se llama el test. ¿Listo? Que está abierta desde el día de hoy hasta el miércoles 4 de marzo, hasta el 4 de marzo. Cuando abrimos el test, aquí le vamos a dar vista previa de la prueba de conocimientos. Usted puede hacer el examen tantas veces como desea, ¿cierto? 5, 7, 10, 30, 50 mil millones de veces. No creo que se necesite más de 2 intentos, pero sí. Y se va a calificar el puntaje más grande. Así que si, por ejemplo, si usted en el primer intento tiene una calificación del 80% y quiere sacar un 100, puede hacerlo. Pero por algún error, por alguna cosita, no sacó 80, no sacó 100, perdón, sino que sacó 65, ¿vale? Se toma en cuenta la calificación más elevada, que en este caso era el 80, ¿listo? Entonces puede hacer el examen tantas veces como le sea necesario por usted, ¿sí? Ahora, usted no se va a ir a la guerra sin nada, evidentemente no. Ya sabe por dónde va a ingresar para hacer el examen de conocimientos dentro de esa ayuna, pero usted necesita herramientas, ¿cierto? Esas herramientas están un poquito más arriba en lo que se llama el componente formativo. Hay 3 componentes formativos que nos van a servir para desarrollar las 4 tareas, los 4 proyectos, las 4 evidencias, las 4 actividades. El componente formativo que nos sirve a nosotros para desarrollar nuestro examen de conocimientos se llama Hello, it's nice to meet you. Hola, encantado de conocerte. ¿Listo? Nos va a servir para desarrollar el examen y obviamente nos va a servir también como información para poder desarrollar las siguientes 3 evidencias. ¿Listo? Cuando abrimos el componente formativo y abrimos el recurso de paso, vamos a encontrar que el componente formativo tiene una introducción, categorías gramaticales, el verbo to be, saludos y despedidas y vocabulario. Si por ejemplo nos metemos en cositas de categorías gramaticales básicas, vamos a encontrar lo que es un artículo, vamos a encontrar lo que es un sustantivo, artículos definidos e indefinidos, vamos a encontrar sustantivos comunes y propios, bueno, ahí se van explicando varias cositas. Y aquí lo que le decía, la actividad didáctica, lo que a mí en particular me gusta
de los componentes formativos de Sayuna son las actividades didácticas, porque como habíamos mencionado, las actividades didácticas son algo así como autoevaluaciones que nos permiten saber cuál es nuestro nivel de adquisición de conocimiento de una temática X, Y o Z. Entonces, cuando le damos realizar a la actividad didáctica, ahí nos sale bastante interactivo, ¿cierto? Le damos iniciar. Y en este caso, por ejemplo, debemos escoger la opción correcta, el artículo que corresponde a esta frase. Evidentemente necesitamos saber qué es un artículo primero, pero ahí diría, the architect designed the new building, a new building o an new building. Alguna de las tres tiene que ser, ¿cierto? Voy a suponer que sea A. Y efectivamente es correcto. Bueno, y hacemos todas las demás opciones, ¿vale? De la actividad didáctica. Y bueno, para desarrollarlo, pues como le decía, aquí está la explicación general de cómo funcionan esas temáticas. ¿Listo? Esto le va a salir en el examen, pero también va a salir o va a aparecer en componentes posteriores, o bueno, le va a servir para desarrollar componentes posteriores, evidencias posteriores, no solamente de este nivel, sino del nivel 3, del nivel 7, del nivel 10, ¿cierto? Porque pues el nivel 10, por ejemplo, tiene el acumulado del nivel 9, 8, 7 y para atrás, ¿cierto? Es como la, la pregunta que se nos hacía el día de ayer, por ejemplo, para un examen internacional, bueno, un examen internacional tiene diferentes categorías, A1, A2, B1, B2, C1, C2, donde A es el nivel básico, C es el nivel avanzado, y evidentemente para tener un nivel C, por ejemplo, ha recorrido un camino bastante grande, y pues este es parte del camino, ¿listo? Bueno, eso es lo que tiene que ver con Sayuna, cómo ingresamos al examen de conocimientos y qué temáticas nos sirven para desarrollar nuestra evidencia. ¿Listo? Nuestro examen. Le decía el día de ayer que a mí me parece un poquito incoherente. Es posible hacerlo, obviamente lo hace, se hace así. Muchos compañeros lo hacen así, pero a mí en particular no me gusta mostrarle lo que está en plataforma cuando usted puede hacerlo por su cuenta, ¿cierto? Entonces yo prefiero hacer algo adicional, ir como a la profundización de esas cositas que estamos estudiando, que estamos viendo. ¿Listo? Habiendo dicho esto, metamos por acá un ratico. Las partes del discurso. Se me desconectó la cámara, sí, lo siento, después la conecto, ¿vale? En las partes del discurso, ¿qué es una parte del discurso? Las parts of speech. Las partes del discurso son la categorización de las palabras que nosotros utilizamos para comunicarnos de manera escrita u oral con nuestros interlocutores, ¿cierto? Entonces, todo lo que estoy diciendo, por ejemplo, todo lo que estoy diciendo en este momento, estas 8 palabras que acabo de utilizar en este momento, están dentro de una categorización que pueden ser sustantivos, pronombres, verbos, artículos, adverbios, adjetivos, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Estos se pueden marcar en diferentes tiempos, en pasado, en futuro, en presente, con sus respectivos apellidos, es decir, simple, continuo, perfecto, perfecto, continuo. Pero digamos que las palabras perro, por ejemplo, que es un sustantivo, lo podemos mencionar como, como un elemento que va a hacer una actividad en el futuro, que está haciendo una actividad en el presente o que hizo una actividad en el pasado, por ejemplo. Entonces, este tipo de palabritas las vamos a utilizar siempre cuando nos estemos comunicando con una persona o un grupo de personas, independientemente si es de manera escrita u oral, ¿vale? Este esta referencia, a mí en particular me ha funcionado en los últimos, me ha funcionado en los últimos meses, si es que no años, porque es que me he dado cuenta, yo en particular, y esto es algo muy personal, que cuando uno no entiende bien cómo funciona el idioma, ¿cierto? Tiende uno a confundir las cositas, ¿sí? Entonces es como cuando uno busca una palabra en el diccionario y encuentra como 5 palabras que equivalen a lo que uno está buscando y uno dice, pucha, ¿cuándo utilizamos lo uno, lo otro, lo siguiente? Bueno, y uno dice, por lo menos eso me pasaba a mí, voy a escoger la tercera palabra de la traducción que yo busqué porque, ajá,
Y no, no es así. Es como uno tiene que saberlas escoger. Es como cuando uno dice, bueno, el significado de esposas. Esposas, depende del contexto, va a significar, por ejemplo, las handcuffs, las esposas de grilletes del, del maleante, comillas. Y también pueden ser las esposas del matrimonio. Y ambas opciones son correctas, ¿cierto? Pero dependiendo del contexto, vamos a decir wives o vamos a decir handcuffs. Depende del contexto. Entonces, aquí es lo mismo. Necesitamos entender este tipo de cositas, que es un sustantivo, pronombre, verbo y demás, para poder nosotros comunicarnos de una manera más adecuada en el idioma que corresponde, en este caso el inglés, y obviamente también en español. Procedemos a desarrollar cada uno de ellos a grandes rasgos, porque esto se ve con mucho más detalle en este nivel, en otras sesiones y en otros niveles, obviamente. Empecemos por sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo pueden ser todo lo que puede ser descrito. Entonces, ¿podemos describir una casa? Sí. ¿Podemos describir a su tío? Sí. ¿Podemos describir una idea? Sí. ¿Podemos describir un alimento? Sí. ¿Podemos describir un lugar? ¿Un paisaje, por ejemplo? Sí. ¿Podemos describir un dedo? Perfecto. Sí. Todo lo que podemos describir es un sustantivo. Así que un sustantivo pueden ser personas, animales, objetos, lugares, edificios, entre otras opciones. ¿Listo? Por un lado. Esos sustantivos van a venir de la mano de los adjetivos. Los adjetivos que son las palabras que describen. Entonces usted dice, yo tengo un perro. Chévere. Y usted puede imaginar cualquier tipo de perro. ¿Listo? Y dice, bueno, el perro que estoy imaginando, que usted está imaginando, me invento, que sea un perro grande, blanco, con puntos negros, ¿cierto? Y que viene de la Dalmacia. Entonces, esa idea va a ser una. Pero otra persona dirá, no, es que el perro que yo estaba pensando era un perro rojo, gigante, de dibujitos animados y que se llama Clifford. Me invento, ¿cierto? Creo que se llama Clifford, no sé. Y eso, rojo, blanco, negro, con punticos, imaginario, carne y hueso, son características. ¿Sí? Estos van ligados. ¿Qué más tenemos? Los pronombres. A grandes rasgos, los pronombres reemplazan sustantivos. A grandes rasgos. Es un poquito más detallado, pero a grandes rasgos. Así que en lugar de decir Mariana, Tatiana, mi hermano y yo, Mariana, Tatiana, mi hermano y yo, Mariana, Tatiana, mi hermano y yo, decimos simplemente nosotros. Es un pronombre. Es más, obviamente es más de eso, porque pueden ser posesivos, mío, tuyo, suyo y demás, pero por ahora dejémoslo con que reemplaza un sustantivo. Después se mirarán más detalles de pronombres. No en este nivel, pero sí en niveles posteriores. Mm, los pronombres, las personas, los sustantivos, realizan acciones, actividades, ¿cierto? Y esas actividades se llaman verbos. Verbos, correr, saltar, reír, imaginar, olvidar, patear, jugar, cabecear, lanzar, etc. Nosotros los verbos los conocemos en español porque en su gran mayoría, no siempre, son palabras que terminan en ar, ir, caminar, correr, reír. ¿Sí? En inglés tienen una categorización un poco diferente, pero por ahora digamos que es eso. Y el ojo que le dije que la mayoría y no todos, porque en español hay lo que se llaman los verbos reflexivos, alimentarse, vestirse, cambiarse, levantarse, bañarse, ¿cierto? Ese es un verbo reflexivo que yo lo hago para mí, o Mariana lo hace para ella, o el perro lo hace para él mismo, ¿sí? Y hay palabras que terminan en ar, ir, que no son verbos, celular, ¿sí? Pero a grandes rasgos, digamos que palabras terminadas en ar, ir son verbos, más o menos a grandes rasgos. Obviamente no siempre es así, pero en su gran mayoría. Los verbos, las acciones, las hacen las personas, los animales y todo ser vivo. Bueno, puede ser inerte también, pero debido a un fenómeno que hace que se mueva, ¿no? Por ejemplo, un deslizamiento de una roca, pues no lo hace porque la roca diga, uy, yo pienso que hoy me voy a mover, sino porque, no sé, una lluvia. ¿Listo? Los verbos van a venir ligados de los adverbios, porque un adverbio nos da el contexto de la actividad. Nos dice, por ejemplo, cuándo se desarrolla la actividad. Ayer,
perdió algo. Ayer Mariana perdió su billetera. ¿Sí? Mañana jugaremos fútbol, por ejemplo. Bueno, eso es un adverbio de tiempo. Otro adverbio, los lugares, adentro, afuera, arriba, abajo, ¿cierto? Cuando hablamos de lugares, no en el sentido específico, sino en versión genérica. Afuera, arriba, adentro, etcétera, ¿cierto? Un adverbio también nos puede dar contexto, por ejemplo, podríamos decir, el niño, no, la modelo camina. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Porque a veces no necesitamos tener adverbios, ¿sí? Pero los adverbios nos dan como la sazón. ¿Cómo podemos mejorar eso? La modelo camina rápido, despacio, con elegancia, con gracia, y todas esas cuatro son adverbios, porque nos da un contexto de cómo se desarrolla la actividad que hace la modelo, ¿sí? Entonces eso es un adverbio. Es más amplio, pero a grandes rasgos podemos dejarlo ahí. Sigamos con las siguientes. Artículo. Esto nos interesa hoy. Artículo y sustantivo. Un artículo, a grandes rasgos, en español nos da el género, nos dice si es singular o plural, nos dice si es edición limitada o algo muy específico o algo muy genérico, perdón, ¿cierto? Y lo conocemos porque el artículo en español es el, la, los, las, un, una. En inglés no nos define el género porque el género, digamos que casi que es irrelevante. Existe, obviamente, pero no es tan importante como en español. Sí nos define la pluralidad o la singularidad y efectivamente significa el, la, los, las, un, una. Y nos va a decir si algo es determinado o específico o edición limitada, que es lo mismo, o algo genérico y que sí, hay muchos más. ¿Sí? Es un artículo. El, la, los, las, un, una vienen acompañados de los sustantivos. ¿Qué más tenemos? Preposiciones y conjunctions son parecidos en la medida en que son conectores. Nos conectan cuestiones diferentes, pero su labor es prácticamente esa. ¿Sí? Entonces una preposición nos da un detalle, nos mejora una única idea. Por ejemplo, el gato. Pues no hay mucho más por decir allí, ¿cierto? Agreguémosle algo más. El gato mesa. Bueno, aquí ya hay una relación. Pero ¿cuál es la relación del gato con la mesa? El gato está debajo, encima, al lado, ¿cierto? Sobre la mesa. Esa es una preposición. Así que una única idea se vuelva poderosa. La conjunction nos va a unificar ideas más completas, ¿cierto? Por ejemplo, en lugar de decir, me gusta el helado de fresa, me gusta el helado de chocolate, me gusta el helado de vainilla, me gusta el helado de frambuesa, no me gusta el helado de limón, que es muy redundante y está perfecto que se mencione así en un primer momento. Me gusta, me gusta, me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Está perfecto, pero sigue siendo redundante. Lo que vamos a hacer con las conjunctions es unificar ideas relacionadas para evitar redundancia. Y en lugar de decir todo lo que le dije hace rato, podríamos decir, me gustan los helados de fresa, vainilla, chocolate, mora, pero no los de limón. Me invento que sea cierto. Esa es una conjunction. Ese pero, ese y, son las conjunctions. Y nos vamos por el último, las interjections. ¿Qué es eso? Esas interjections son esas expresiones o esas frases que muestran sentimientos, emociones fuertes que por lo general no se pueden expresar de otra manera. Por ejemplo, cuando usted está en un partido de fútbol y grita gol, ¿cierto? No hay otra manera. O, uff, hurra, wow. Mm, ¿sí? Todo eso son las interjections, porque no hay otra manera como más directa de decir las cosas. Es como muy cultural, como muy propio, ¿sí? Y son palabritas de una sola, de una sola palabra, de una sola unificación, ¿sí? Bien, a grandes rasgos, esas son las partes del discurso. Y esto que mencionamos lo vamos a utilizar cuando nos comuniquemos en presente, en pasado, en futuro, de manera escrita, de manera verbal, con cualquiera de nuestros interlocutores, ¿sí? Entender esto nos va a permitir entender cómo funciona un idioma en particular. No solamente el inglés, el español también funciona con esto. Y el italiano también. ¿Listo?
De esto que acabamos de ver, ahora sí metámonos con lo que vamos a encontrarnos en el examen. En el examen, lo primero que vamos a encontrar, aquí estás, es lo que tiene que ver con artículos. Así que metámonos por ahí. Los artículos, como les había mencionado hace un rato, son esas palabritas que acompañan al sustantivo que definen si es singular o plural, hombre, mujer o masculino, femenino, mejor en español, que en inglés, pues prácticamente hacen lo mismo también, pero en inglés, como el género no es tan importante, más bien lo que sí le ponemos más cuidado es ver si es determinado, o sea, edición limitada, o sea, si es único en su tipo, o si es indeterminado. Es decir, hay varios. ¿Sí? Vamos a mirar cómo funciona esto. Los artículos, espera un ratico por acá, van a funcionar de la siguiente manera. Bueno, esto todavía no, más bien no. Si son determinados, es porque previamente los he mencionado o se han mencionado en el contexto y por lo tanto son relevantes. Porque es que no es un tío cualquiera, es el tío que vive en Madrid y que siempre que viene nos trae regalos. Ah, ese ya es una persona ya muy específica, muy puntual, ¿sí? Y no es cualquier tío, sino el tío de Pepe González, ¿vale? Es una persona muy puntual. Eso es una versión determinada. Así que esa versión determinada es the, el o la. En su versión plural también es the, los, las. No son las casas de cualquier barrio, sino las casas de mi barrio, ¿sí? Porque son importantes, porque, no sé, los vecinos somos muy propensos a ayudarnos, supongamos que sea cierto, ¿listo? Entonces ese sería el, la, los, las, algo determinado, importante, único en su tipo específico. En cambio, los artículos indeterminados solamente tienen una variación, a o an, no hay más. El artículo a o an aplica en su versión singular, porque estos significan un, una o uno. Los tres casos para a, los tres casos para an. Porque no hay como en inglés un artículo que aplique para unos o unas. La palabra sí existe, claro que sí existe, pero no como artículo. ¿Vale? Existe como determinador, que es diferente, pero no como artículo. ¿Listo? Ese a o an van a significar nuevamente un, una o uno. Y lo vamos a utilizar cuando decimos, ah, sí, es un perro cualquiera. Ah, sí, es una casa cualquiera. Ah, sí, es un ingeniero, una abogada cualquiera. ¿Sí? En el buen sentido de la palabra. Porque no es único en su tipo, porque hay muchos más perros, porque hay muchas más casas, porque hay muchos más profesionales. Eso es el a o an. ¿Listo? Y solamente funciona en su versión singular. Por lo tanto, no podríamos decir, por ejemplo, I would like a red apples. Esto no lo podemos decir. Me gustaría una manzana rojas o unas, perdón, una manzanas roja. Eso no funciona, eso no cuadra, no es posible, ¿vale? Porque el artículo a solo aplica con singulares. Lo que sí podemos decir en cambio es I would like an apple y eso está perfecto. Lo que no podemos decir tampoco es I would like an apples. Es como en español si dijésemos me gustaría una manzanas. Legalmente se puede, el papel lo acepta todo, ¿no? Pero gramaticalmente no. Sí, no es coherente. Otro ejemplo. This is an easy activity. Eso sí, this is an easy activities. No, porque estaremos diciendo, esta es una actividad es fácil. No es coherente, ¿cierto? Pero sí también podríamos decir, this is not a difficult activity. Lo que sí no podríamos decir, this is not a difficult activities. No podemos mezclar singular plural. Así como en español suena muy mal, en inglés suena terrible y no funciona. Gramaticalmente no es correcto. ¿Listo? No es lógico. Pero todavía no hemos respondido cuándo utilizar a, cuándo utilizar an. La palabrita de es facilito, porque es el, la, los, la, singular, plural, ahí no hay pierde. A o an es otro cuento.
aquí tenemos que entonces pensar, ¿cuándo utilizamos lo uno? ¿Cuándo utilizamos lo otro? La respuesta es relativamente sencilla. Relativamente. Vamos a utilizar a cuando la siguiente palabra, que puede ser un artículo, como puede ser un sustantivo, como puede ser una característica, cuando la siguiente palabra empieza con sonido, no escritura, sonido de vocal, utilizamos an. Por eso digo apple, mire que empieza con a, apple, digo an apple. Easy, empieza con sonido vocálico, easy, por eso decimos an easy. Hour, no es hour, sino hour, por eso decimos an hour. ¿Listo? Cuando empieza con sonido de vocal, utilizamos an. La buena noticia es que la mayoría de palabras que empiezan con escritura de vocal empiezan con sonido de vocal. Y la mayoría de palabras que empiezan con escritura de consonante empiezan también con sonido de consonante. ¿Dónde tenemos que tener cuidado? En la H, porque a veces es muda, y en la... Se me fue. Y en la U, porque a veces la U suena como la Y de yuca. ¿Sí? Por ejemplo, universidad, que es university, suena como y, no university. ¿Listo? Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Contraparte. Ya sabemos que no utilizar an. Su contraparte pues es a y la vamos a utilizar cuando la siguiente palabra empiece con sonido de consonante. Red. Como decimos red, por eso la vocal, por eso el artículo se llama a. Para que haya un contraste, ¿sí? Una versión complementaria. Difficult. Como difficult empieza con sonido de dedo, sonido de consonante, d, por eso decimos a difficult. Y great, que sería una característica, g, great. A great, porque la siguiente palabra empieza con sonido de consonante. ¿Listo? Esa es la cuestión con a y an. Solamente funcionan con singulares, significan un, una o uno. Los vamos a utilizar cuando el elemento singular que estemos mencionando no sea único en su tipo, es decir, hayan varios del mismo, o sea que no es tan relevante para nosotros, ¿sí? Porque hay muchos más, ¿sí? Y bueno, vamos a utilizarlo como, y bueno, y perdón, y sí, va a significar un, una o uno, ¿listo? Su contraparte, en cambio, un artículo determinado, que es algo importante, único en su tipo, previamente mencionado por nosotros, por lo menos, va a significar el, la, los, las, ¿listo? Y bueno, ahí sí no hay mucho por mencionar porque pues es relativamente sencillo entenderlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo funcionaría esta, utilizando artículos a y an. Profile picture. Aquí, ¿qué vamos a completar? En este espaciocito en blanco, vamos a decir si decimos a profile o an profile picture. Lo mismo con icon color y comment to share. Entonces, ¿cómo quedaría la primera? Profile picture, a profile picture o an profile picture. Y ahí de rapidín en el chat. O si quieren abrir micrófono, mucho mejor. A profile picture. Teacher. Perfecto, a profile picture, listo. Segundo, icon color. An icon color, perfect, listo. Punto 3, comment to share. A comment. A comment. A comment, perfect, that's correct. Listo, entendieron el concepto, listo. Ahí facilito, ¿cierto? Eso es muy, muy fácil. Bueno, una cosa que también no había mencionado todavía es, o bueno, ya lo había mencionado, pero no está de más recordarlo, es que el artículo the, el, los, las, es utilizado cuando hace algo
único específico, ¿listo? Cuando no hay más. Por ejemplo, el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra. Hubo muchos reyes en el pasado, listo, pero el rey de actual solo es uno, ¿cierto? Así como, no sé, hay un único presidente. Entonces, el presidente de Estados Unidos, de Argentina, de Países Bajos, no sé, ¿listo? Cuando es algo único es cuando utilizamos the. Bien, hay dos ejercicios que les voy a compartir en el chat en este momento. Perfecto. El primer ejercicio es este. El primer ejercicio va a incluir un ejercicio no calificable que ustedes lo pueden revisar en su casa y pueden hacer una autoevaluación. Recuerde de paso que los ejercicios que yo les voy a compartir en medio de formación no son calificables, porque lo que sí es calificable eso es lo que está en Sayuna. Esto no es calificable, pero sí le puede ser de utilidad. Lo que usted va a hacer es completar la información utilizando a, an o the, ¿cierto? Según el contexto. Por ejemplo, mi hermana es directora de escuela y mi hermano es arquitecto. Falta algo allí, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir? ¿Mi hermana es una directora de escuela o es la directora de la escuela? ¿Por qué no podría ser the? Porque no estamos diciendo de cuál escuela primaria, cuál escuela, perdón, ¿cierto? Porque es que, a ver, ¿cuántas escuelas hay en el país? Ni siquiera estamos acotando de que si es en Bucaramanga, por ejemplo. Y si fuese en Bucaramanga, ¿cuántas escuelas hay en Bucaramanga? Pues es un montón, ¿cierto? Diferente decir la escuela primaria de Springfield de los Simpsons. Ah, ok, ¿cierto? Ahí es mucho más específico. Pero como no lo dice, por eso no decimos the. Vamos a utilizar a one. La siguiente palabra es school, sonido consonante, por lo tanto decimos a, school principal. Vamos con la siguiente, arquitecto. ¿Será que es el único arquitecto en el mundo? No. ¿Será que hay un contexto que nos haga decir que es el arquitecto de la familia? Pues no, tampoco, ¿cierto? Por lo tanto, no es alguien específico. Ergo, podemos decir que es una versión genérica. Un arquitecto. La pregunta es, ¿cuál de las dos opciones? ¿A architect o an architect? Por lo visto en temáticas un minutico, decimos an porque la siguiente palabra empieza con vocal. ¿Listo? Bajamos un poco cuando termine de hacer el ejercicio, le da donde dice finish, check my answers, chequear mis respuestas, espera a que se acabe el fin del mundo, a que nos llegue el juicio final. Y cuando termine de revisar la validación, le da chequear mis respuestas y en rojito le va a salir lo que está errado y en verdecito lo que está correcto. ¿Listo? Se lo comparto aquí en el chat para que usted lo tenga para usted. Esto no se lo voy a revisar, no tiene que mandarme ningún mensaje ni capturas de pantalla, ni mucho menos, eso es para usted. Ejercicio 1. Ejercicio 2. Lo mismo. Usted lo que tiene que hacer es llevar a su cavernícola a su casita. Para ello debe evitar los monstruicos, debe avanzar y responder las 20 preguntas máximo que va a tener allí. Por ejemplo, I eat banana every morning. Yo como banana todas las mañanas. ¿Qué será? ¿Una banana, la banana o como banana? Porque también puede ser que no necesite artículo. Eso no lo hemos visto todavía, pero ahorita lo vemos. Se lo dejo para que usted lo haga en casa para usted, no para mí. ¿Listo? Lo que nos lleva al siguiente tema. Los artículos van a acompañar a los sustantivos. La pregunta es, ¿qué es un sustantivo? Ya lo dijimos hace ratico, pero no está de más que lo repitamos. A grandes rasgos, un sustantivo es una persona, Pepe, el tío, la cuñada, la pareja, el arquitecto, etc. Pueden ser lugares, la ciudad de Bogotá, el país de Argentina, el armario, el barrio, el río, bueno, el río, sí, el río. Pueden ser animales, perro, gato, misiringato, bueno. Objetos, donde vamos a incluir dedo, cabeza, ratón, ratón el objeto, ¿no? Pared, etcétera, etcétera, etcétera. Alimentos también, cebolla, ¿sí? Y todo esto puede ser visto en su gran mayoría como plural y singular.
a veces hay unos sustantivos que solamente estarán en singular, que son los no contables, y hay otros sustantivos que solamente estarán en plural, como las tijeras o las gafas. ¿Listo? Eso es un sustantivo a grandes rasgos. Si queremos dar más detalles, lo vamos a hacer, pero en el nivel 3 se mira con mucho más detalle. Podemos decir que un sustantivo efectivamente pueden ser cosas, personas, Daniel, el ingeniero, etc. Animales, pueden ser lugares, pueden ser cualidades como la suavidad, la hermosura, la belleza, etc. Pueden provenir de verbos, eso se mira mucho en detalle en nivel 3. Pueden ser ideas, como la idea de la paz, la idea del amor, la idea de la inteligencia, la idea de la felicidad, ¿cierto? Son descritos por adjetivos, ahí es donde le decía, si es grande, si es moteado, si es imaginario, si es hermoso, si es cariñoso de cariño o cariñoso de costoso, si es nuevo, usado, ¿sí? Cuando tengo características, las características van a definir a nuestro sustantivo y van a venir acompañados de determinadores tipo los artículos que vimos hace rato, el, la, los, las, un, una, también van a venir con mío, suyo, nuestro, vuestro, etc. Y todo eso es un sustantivo. ¿Vale? Voy a enfocarme un ratico, 2 minutos aquí. Le comento que provienen de verbos por lo siguiente. Cuando tenemos el verbo dance, ¿cierto? Que usted sabe es bailar, y lo conjugamos a una versión bailando, que en presente progresivo es dancing, eso usted lo mira en el nivel 2, pero está de más que lo mencionemos rapidito. Es correcto decir que eso sea bailando, ¿cierto? We are dancing, estamos bailando, y está perfecto. En ese contexto está muy bien. Pero cuando a un verbo le aumentamos la terminación ing, en muchos casos, no siempre, en muchos casos vamos a crear el sustantivo. Y dancing, por ejemplo, y no me lo estoy inventando yo, dancing puede ser el baile. Otro ejemplo, por ejemplo, write es escribir, ¿cierto? Por lo tanto, writing será escribiendo. Daniela is writing a report. Daniela está escribiendo un reporte. Perfecto, presente progresivo. Pero como sustantivo, cuando tenemos el verbo y le aumentamos ing, el sustantivo de writing será la caligrafía o la letra. Y también eso existe. Y eso también es posible. Y vamos con el último. Por ejemplo, el verbo vivir. Nosotros vivimos en Bogotá. Perfecto. Si decimos living, estamos viviendo en Bogotá. Perfecto. Pero living como sustantivo significará el trabajo o una manera de ganarse la vida o el vivir, ¿cierto? Que sería una vida, hasta una vida, dice por ahí. Un verbo, cuando le aumentamos ing, en su gran mayoría va a generar un sustantivo. Siempre, no, pero en su gran mayoría, ¿vale? Es por eso que hace unos minutos yo le puse que acá provenía de una acción, ¿sí? Porque swimming es nadando, perfecto, pero swimming como sustantivo es la natación o el nado, que es lo mismo. ¿Sí? Todo eso puede ser un sustantivo, pero si a usted le parece que es demasiada información, piense, ¿puede describirse? Sí, listo, estamos enfrente de un sustantivo. ¿Qué puede describirse? A grandes rasgos. Personas, animales, lugares, cosas. A grandes rasgos. Obviamente es más, pero que se acuerde de eso como mínimo, uno queda feliz. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un juego en donde vamos a tener una frase, por ejemplo, let's go to the beach, vamos a la playa, o remember to eat healthy food, recuerda comer comida saludable, y su objetivo será elegir el o los sustantivos de la frase. Por ejemplo, let's
Sería let, sería un verbo, go sería verbo, to sería una preposición, the sería un artículo y beach sería el sustantivo. Vamos a escoger en este caso, por ejemplo, la palabra beach. ¿Listo? Es lo que usted va a hacer en este ejercicio. Vamos a hacerlo durante 3 minutos. Se me perdió el juego. Vamos a hacerlo en equipos. Sí, 5 minutos está perfecto. Y le digo las reglas. Aquí en este caso, o todos en la cama o todos en el suelo, ¿cierto? Es decir, que Pepe gane no significa que por eso otros tengan que perder. Y para que Pepe gane, tienen que ganar todos los demás. ¿Listo? Entonces ya le comparto el ejercicio en chat. Listo. Mientras van ingresando, puede hacerlo a través del código QR o a través del PIN, o usted puede ingresar a www.kahoot.it, ¿listo? Y escribir el PIN que tenemos allí. Cualquiera de las 3 opciones es válida. Listo. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Expliquemos las reglas. Mientras tanto, todos somos parte de una tripulación. Nuestro objetivo es escapar de los robots gigantes que ahora con inteligencia artificial han tomado vida y se están tomando el mundo, tipo una versión muy distópica parecida a Terminator. Y lo primero que debemos hacer es escapar de un robot gigante, ¿listo? De la tecnología. Para escapar, vamos a responder correctamente las preguntas que nos aparezcan en pantalla, en sus dispositivos, ¿listo? Una vez hayamos escapado del robot gigante y vamos a llegar a una habitación electrificada. Para escapar de la habitación electrificada, para no morir en ella, pues, vamos a buscar guarecernos en las zonas seguras. Las zonas seguras son las zonas en verde. ¿Listo? Van a ser alrededor de 5, 6, 4 o 5 zonas seguras. Y una vez terminemos el ejercicio, vamos a hacerlo nuevamente, vamos a escapar nuevamente del robot gigante y otra vez a la zona segura. Y todo esto durante 5 minuticos. ¿Listo? Habiendo dicho esto, good luck. Ok, you were caught. Fueron capturados. Vamos a intentarlo nuevamente. Ya saben cómo funciona.
Hurry up, guys, hurry. Dos más. Good. Muy bien, escaparon. Vamos a ir a la zona segura, la zona que está en colorcito verde, a la derecha, todos a la derecha. Hurry, hurry, Andrea. Ok, No, uno de nuestros integrantes ha fallecido en nuestro intento. Vamos a la ese siguiente juego no lo había zona jugado segura. nunca. Vamos, Karen. Ok, fuimos electrocutados. Bien. Tenemos 3 vidas a la zona superior izquierda del mapa. Vamos, Angélica. Ok, fuimos electrocutados. Nos queda una vida. Si uno de nosotros muere... Ok, fueron demasiados en la parte de arriba. Abajo. Bueno. Nos quedan 20 segundos. Último intento. Good. Bien, escaparon del primer reto. Vamos al segundo reto. Andrea, Angélica. Profe, es que no entiendo cómo se corren allá. O sea, mi computador no me da. Ahora sí. Sí, debajito debe haber una especie de botoncito con flechas arriba, abajo, izquierda, derecha. Ese botoncito es el que tiene que moverlo eh, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. ¿Listo? Ok. Ok, fueron bastantes que se electrocutaron, así que, bueno. Listo. This is the end of the exercise. Este es el fin de este ejercicio. Vamos a mirar cómo quedaron el medallero olímpico. You are walking travelers. Bien. Energizer, la persona que más impulsó a su nave fue Julián, seguido de Diana. Felicitaciones. Líder, la persona que llegó más rápido a la zona segura fue David, seguido de Javier. Felicitaciones. Y explorador, la persona que caminó más para llegar a la zona segura fue Carlos, seguido de Tatiana. Felicitaciones. Bien. Eso es un sustantivo. De ahí miramos algunos ejemplos de cómo identificar sustantivos, que pues la idea del ejercicio es efectivamente eso, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es un sustantivo,
cómo funciona y esto entonces se va a mezclar con los artículos. Los sustantivos pueden ser contables, es decir, que pueden ser, que pueden tener una versión singular plural, 1, 5, 20, 400, o pueden ser no contables, por ejemplo, el agua, no podemos contar el agua, o no podemos contar el amor. ¿Cómo podemos decir yo tengo 3 amores? Está difícil, ¿no? Bien, lo que sí se puede contar, entonces, puede ser singular o plural, y los singulares pueden ser específicos o determinados, o no específicos o indeterminados. Ahí es donde le decía, si es algo único en su tipo, decimos the. Si es algo que, pues sí, hay muchos más, es decir, es un perro cualquiera, decimos un o una. Con los sustantivos plurales, si son específicos puntuales, es decir, las casas de mi barrio, los amigos de la infancia, porque son únicos, irrepetibles, no hay más en su tipo, son importantes para nosotros. Nuevamente decimos the, porque son el, la, los, las. Pero si son plurales y no son específicos, pues no tendríamos un artículo, no utilizamos un artículo. Finalmente, si nuestro sustantivo no se puede contar, lo que le decía, el agua, el aire, el amor, la felicidad, ¿cómo contamos eso? Está difícil, ¿no? Si no es específico, no es puntual, no utilizamos un artículo, pero si es algo específico, ¿cierto? Entonces utilizamos de el agua, ¿sí? Por ejemplo, es algo muy puntual. El agua de la ducha, el agua de la botella de tomar, no sé, del agua brisa, por ejemplo, ¿sí? Eso pues complementa lo que nos faltaba de mencionar de los artículos, que va ligado con los sustantivos. Obviamente los sustantivos tienen más, pero por ahora que sepa este pedacito es más que suficiente. Nuevamente, esto se detalla con mucho más, se detalla mucho más en niveles posteriores. ¿Listo? Pero sucede que los sustantivos, aparte de ser esos elementos que pueden ser descritos, se pueden pluralizar. No siempre, en su gran mayoría, no siempre, pero en su gran mayoría. Y dos de las formas como se pueden pluralizar, más no las únicas, son las siguientes. En español, ¿qué hacemos para pluralizar perro? Decimos perros. Para decir casa, le decimos a casas. Juguete, a juguetes. Cámara, a cámaras. Dedo, dedos, y así sucesivamente, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer en inglés. En inglés, para pluralizar un sustantivo, que ya vimos que es la playa, la tractomula, la casa, etc., le vamos a aumentar la letra S. Car, cars. ¿Sí? Primer caso. Segundo caso, de varios que son, pero solamente vamos a ver dos. Nosotros en español, a veces para pluralizar un objeto, no le aumentamos solamente la S, aumentamos ES. Por ejemplo, computador, computador es. Televisor, televisor es. Refrigerador, no cambiar refrigeradores, ¿cierto? Sino refrigerador es. Vamos a hacer algo parecido en inglés. Si nuestro sustantivo termina en S, Z, X, CH, SH u O, a nuestro sustantivo no le vamos a aumentar la letra S. Le vamos a aumentar un sonido vocálico antes de aumentar la S. Es decir, vamos a decir ES. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que si no se pierde la pluralización. Es como si dijese bus, el bus, a bus. Y uno dice, ok, ¿estaba intentando pluralizar o fue un error de pronunciación? ¿Cierto? Porque uno no sabe exactamente qué es lo que está diciendo. Por eso decimos bus, buses, el bus, los buses. O terminado en doble S, kiss, el beso. ¿Es un verbo como besar? Sí, también, pero como sustantivo es el beso. Kiss, versión singular, kiss, plural, no cuadra, ¿cierto? Por eso decimos kisses, para que se entienda cuando lo escuchamos que efectivamente es una versión plural, porque si no utilizamos ese sonido de vocal, no vamos a entender que estamos enfrente de una versión plural. Siguiente, blitz, terminado en Z. Blitz es un bombardeo.
¿Listo? Acuérdese de la Segunda Guerra Mundial cuando la Luftwaffe estaba peleando contra los ingleses que estaban solitos y estaban bombardeando Londres. Blitz, la versión singular, no cuadra decir blitz, ¿cierto? No se entiende. Por eso decimos blitzes, que haya un sonido vocálico para decir esto es plural. Siguiente, terminado en X, el impuesto. Si solamente hubiese un impuesto en la vida estaríamos en Disney, pero no. Tenemos impuestos, tax, taxes. Siguiente, terminado en CH, pitch, durazno. Pitches, los duraznos, que sería, por ejemplo, el nombre de la princesa de Mario Bros, ¿no? Por ejemplo. Y finalmente, el siguiente ejemplo, terminado en SH, brush. Brush es el cepillo. También significa cepillar, claro que sí, cepillar los dientes, por ejemplo, pero como sustantivo es el cepillo, cualquier tipo de cepillo, cepillo de zapatos, cepillo de ropa, cepillo de cabello, cepillo de dientes. Brush cambiaría a brushes. ¿Listo? El cepillo, los cepillos. Y finalmente, algunas, la mayoría, no todos, algunos sustantivos que terminan en O, para pluralizarse, les aumentamos ES. Hero, heroes, el héroe, los héroes. Le digo algunos porque hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, piano no es pianoes, sino pianos. Photo no es fotoes, sino fotos. Halo no es haloes, sino halos. Esto uno lo va aprendiendo más bien con práctica, más que con memoria. La memoria en estos casos creo que no es el mejor referente. Funciona, claro que sí, pero preferiblemente hacerlo con práctica y ensayo y error. Por eso no le pido que usted memorice ese tipo de palabras, pero sí más o menos que sepa más a grandes rasgos cómo funciona el ejercicio. ¿Listo? Singulares plurales. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, hicimos por un último motivo de la sesión del día de hoy. Para hablar de sustantivos posesivos. Esto va a salir en un texto del examen que usted va a tener. ¿Qué es un sustantivo posesivo? Es cuando un sustantivo es poseedor de otro sustantivo. Por ejemplo, la casa de mi tía, la cama del gato, el lapicero de la papelería, y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando un sustantivo es poseedor de otro sustantivo, utilizamos esta figura. ¿Qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar posesión. ¿Listo? ¿Y cómo va a funcionar? Va a funcionar con un apóstrofo y una letra S. Lo tradicional que hacemos para hacer una traducción es, por ejemplo, lo siguiente. Para decir una versión muy literal y de paso errada de algo como esto, The Car of John, es la traducción de El carro de John. Es muy literal y no es tan adecuada, no es tan correcta. Si dijésemos, por ejemplo, los libros, estos son los libros de Melanie, entre comillas la traducción sería These are the books of Melanie. Nah. El perro, o sea, la mascota de Andrés, The Dog of Andrés. No. La casa de mis papás, The House of my parents. No. The tools of the gardener, las herramientas del jardinero. No. Se puede, se entiende, sí, pero no es la mejor traducción del mundo. En cambio, lo que vamos a hacer con los possessive nouns, antes de avanzar, ¿me confirma si me escuchan, muchachos? Creo que tuve un pequeño inconveniente por acá. Una manito levantada, si sí me han escuchado todo este momento. Perfecto, gracias. Listo. En lugar de hacer esa traducción que es muy literal y por lo tanto un poquito defectuosa, lo que vamos a hacer es utilizar un apóstrofo y la letra S. El apóstrofo es el equivalente a decir que le pertenece a o de, ¿cierto? Tal cosa de o es de tal persona. ¿Sí? Para hacer esta versión necesitamos primero entender qué sustantivo es dueño de qué otro sustantivo. Por ejemplo, aquí los dos sustantivos son vehículo y John. Y nos preguntamos, sin pensar en un mundo distópico,
Y sin pensar que, pues, pensando en el mundo real y no en cosas un poco, ¿cómo se llama esto? Poéticas, porque sí se puede pensar en versiones poéticas, pero no lo vamos a hacer aquí. Y nos decimos, ¿quién es dueño de quién? ¿El John es el dueño del carro o el carro es el dueño de John? Si fuésemos muy poéticos, podríamos decir, sí, efectivamente, el carro es dueño de John. Sí, en un mundo muy distópico. Perfecto. Pero estamos en el mundo real y vamos a decir que eso, por lo menos aquí para efectos prácticos, no nos funciona por ahora. ¿Sí? Evidentemente, John es el dueño del vehículo. A este John es el que le aumentamos el apóstrofo y la letra S para decir que a él le pertenece algo. Y decimos John's car. El carro de John, o en su defecto, John es poseedor, dueño de, amo y señor de un carro. ¿Sí? Es como traduciríamos esta figura del apóstrofo. En lugar de decir, these are the books of Melanie, vamos a decir Melanie's books. Porque ¿quién es dueño de qué? ¿Los libros son dueños de Melanie? ¿O Melanie es dueña de libros? Evidentemente, Melanie es dueña de libros, ¿cierto? Melanie's books. Muy fácil, ¿cierto? Vamos a complicarlo un poquito. ¿Qué va a pasar cuando el dueño sea una persona cuyo nombre termine en letra S? En ese caso, el apóstrofo va después del nombre y esa S en muchas ocasiones no va. A veces sí, pero en muchas ocasiones no. Así que en lugar de decir The Dogs of Andrés, diríamos Andrés Dogs. ¿Sí? Sin la letra S, a veces con la letra S, ya depende de usted. Lo normal es que no lo utilice, lo normal. Vamos a complicarlo un poquito más. Parent es un padre cualquiera. Puede ser papá o mamá, porque en este caso no estamos siendo específicos. ¿Sí? Parents es la unión papá más mamá, ¿cierto? Si parents es la versión plural, ¿cierto? Y yo quiero decir que la casa es de ambos en esta frase, el apóstrofo va después del sustantivo completo, es decir, de la versión plural, y por lo tanto diría my parents' house, o sea, la casa que le pertenece no solo a mi mamá, no solo a mi papá, no, es a los dos, my parents. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si quisiera decir, hacer un énfasis en que el dueño no es por cosas de la vida, me invento, se divorciaron, y la dueña no es mamá, sino papá, o viceversa? Y es posible, claro que sí. En ese caso, el apóstrofo va antes de la versión plural, es decir, antes de la S, porque se acuerda que por eso dijimos que para pluralizar aumentamos S, ES a los sustantivos. Bueno, ahí está. Por eso hice esta referencia. Vamos a hacer otro ejemplo por acá, que los tengo como más a la mano. Si yo dijese boys ball, es la pelota de los niños, así como está en pantalla. Pero si en cambio el apóstrofo estuviese antes de la letra S, estaríamos diciendo que la pelota le pertenece a un solo niño. ¿Eh? Vamos con la siguiente. Girls' hands. En este caso estaríamos diciendo que son las manos de las niñas, porque el apóstrofo va después de la versión plural, o sea, después de la S. Pero si en cambio el apóstrofo estuviese antes de la letra S, estaríamos diciendo que son las manos de una sola niña. Y tiene sentido, ¿cierto? Vamos un poquito más a la izquierda. Si yo digo dog's house, así como está en pantalla, estamos diciendo que es la casa de un solo perro. Perfecto. Pero si decimos dogs con el apóstrofo después de la letra S, el apóstrofo es esta comillita, ¿no?, que tenemos por ahí. Si va después, estaríamos diciendo que es la casa de los perros. Y es perfectamente válido. Y mire que estamos haciendo la versión de un sustantivo que es poseedor de otro sustantivo. ¿Sí? Y vamos al último ejemplo. Girls' dolls. En este caso, así como está escrito en imagen, diríamos las muñecas de la niña. Perfecto. Pero si queremos decir que
que son las muñecas de las niñas, porque tenemos 5 hijas, usted y yo, supongamos que sea cierto, entonces el apóstrofo va después de la letra S. Y ahí sí diríamos las muñecas de las niñas. ¿Sí? Esa ubicación del apóstrofo para los sustantivos nos va a determinar si el dueño es uno solito o si los dueños son varios, o las, ¿no? Así pues, estas dos opciones que tenemos acá, en el último pedacito, donde no están tachadas de paso, las dos opciones son correctas. Y va a depender del contexto entender lo uno o lo otro, ¿sí? Porque en el primer caso son las herramientas de un solo jardinero. En el segundo caso estamos diciendo las herramientas de los jardineros. La pronunciación es exactamente igual. The gardener's tools, the gardener's tools. ¿Cómo sabemos si es uno el poseedor o son varios los poseedores? El contexto, no hay más. ¿Sí? El contexto es en el que nos dice si hablamos de una sola persona o de varias personas. Aquí no podemos decir si a gardener, ¿cierto? O sea, podríamos decirlo más bien, ¿sí? A gardener's tool en la opción izquierda, ¿cierto? Y ahí sí sabríamos que es un hito. Pero como estamos diciendo the gardeners, ¿cierto? Estamos diciendo que es único, específico y repetible, no hay más en nuestro mundo. Y también es posible. Por eso le digo, el contexto es el que nos va a decir si el propietario es un solo individuo o más de un individuo. ¿Listo? Vamos a hacer el último ejercicio y con esto cerramos la sesión del día de hoy, ¿vale? El ejercicio es de esta parte de Possessive Nouns. Hay una partecita en donde usted tiene que escribir una opción, ¿vale? Entonces, si está en computador, hay dos opciones de comillita, ¿no? Creo que debe escoger la que está con el símbolo de interrogación cerrado, ¿listo? Con el cierre de interrogación. Y si no, pues con que usted entiende el concepto, ahorita lo miramos, es más que suficiente para mí. Vamos a hacerlo en versión clásica. Lo vamos a hacer durante, creo que unos 3 minutos, no mucho más. Porque el ejercicio es un poquito largo, entonces lo voy a frenar en algún momento, independientemente de si todos han finalizado o no, ¿vale? Porque el ejercicio es un poquito largo y creo que ya se nos fue un poquito de tiempo. Listo. Empezamos con el timer, con el relojito que tenemos aquí abajo, llegue a 20 segundos. Vamos a hacerlo durante 3 minutos, ¿listo? Entre 3 y 4 minutos. Es decir, si empezamos a las 11, 6:11, más o menos a las 14 finalizaré el ejercicio, ¿vale? Okay, let's go in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Good luck.
Voy a finalizar el ejercicio aquí. Y vamos a mirar las preguntas que estuvieron más difíciles. Felicitaciones, por cierto. First place to Carlos, second place to my namesake, and the third place for Tati. Good job. Las preguntas difíciles. Vamos a mirar. Vamos a mirar todas las rojas y una que otra amarilla. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué debemos hacer? Miremos las respuestas. La palabra que nos hace falta escribir aquí es dog más el apóstrofo. ¿Listo? Así que dog, sí, con el apóstrofo. ¿Listo? Dog's bed. ¿Por qué esta está incorrecta? Porque el software le está tomando con este apóstrofo. Está correcta, está bien, es la respuesta adecuada. Lo que pasa es que el software es el juego en per se es el que no le acepta la respuesta. ¿Listo? Pero en teoría, en términos de gramática, es correcta. ¿Qué le faltó aquí a dog? El apóstrofo. Igual que dogs, el apóstrofo y la letra S. Aquí le faltó el apóstrofo y la letra S. Y bueno, aquí estamos diciendo la cama de la cama. Bueno, no tendría mucho sentido, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Lo mismo aquí, bird. Bird con el apóstrofo y la letra S. Aquí nos faltó la letra S nada más. Aquí es el software el que no aceptó la respuesta, no porque la respuesta es incorrecta, sino porque el software no la aceptó. Esto está en español, debería ser en inglés. Aquí hubo un error de escritura y aquí el apóstrofo debía ir antes de la letra D. Whoses no es una respuesta correcta y bird, bueno, esa creo que ya estaba. Vamos con la siguiente. Listo. El maestro o la maestra miró a todos los trabajos y eligió al mejor artista. ¿Qué estaríamos diciendo? Miró al trabajo de, miró el trabajo de todos el estudiante o el trabajo de todos los estudiantes. ¿Cuál será más correcta? ¿Cierto? Dado el contexto, porque dice, la maestra miró todos los trabajos, todas las actividades, y dado ese contexto se entiende que los participantes eran al menos dos, ¿cierto? Entonces, Pepe y Mariana. Y de los trabajos de ellos dos, escogió el mejor y por tanto coronó al mejor artista. Es decir, yo no puedo competir conmigo mismo pues, en una competencia de arte el día de hoy. ¿Sí? No, pues, no es muy coherente. A menos que estuviésemos en una dictadura, que sí se puede, pero en términos democráticos, pues no cuadra, ¿cierto? Eso es lo que estaríamos diciendo aquí, que es un solo estudiante, el taller o el trabajo de un solo estudiante. Acá, en cambio, estamos diciendo son los talleres o los trabajos de los estudiantes, que por el contexto es la respuesta correcta. Por el contexto, ¿sí? No por otro motivo. Vamos con el siguiente. Where have I seen that? ¿En dónde he visto aquella? Mire que esa edad es para una sola persona. Como es una sola persona, decimos girls face before, es decir, el apóstrofo antes de la letra S. Porque no podemos decir en dónde he visto aquella chicas. Así como tampoco podemos decir dónde he visto aquellas chicas. ¿Cierto? En español no cuadra, en inglés tampoco. Por el contexto, entonces, debemos decir que es solamente una persona, el rostro de una sola muchacha. Y vamos con el último ejercicio. Tail es la cola, wagging es como ondear, moverse, que es lo que hacen los perritos, ¿no? Entonces, la colita estaba moviéndose, estaba balanceándose. ¿De quién? De los pupis, de los cachorritos o del cachorro. En el contexto, entendemos que solamente hablamos de una sola colita, por lo tanto, pues estamos hablando de un solo cachorro, ¿cierto? Porque pues si hablamos de varios cachorros, pues vamos a tener varias colitas, ¿vale? Entonces, por eso el contexto nos dice esto. The puppy's tail was wagging. La colita del cachorro estaba moviéndose. No podemos decir la colita de los cachorros, sino las colitas de los cachorros tendría que ser lo adecuado. ¿Vale? Y vamos con la última pregunta. The three shirts, las tres camisetas, eran todas del mismo color. Ok. Aquí tenemos el contexto de pluralidad.
Por lo tanto, dado ese contexto de pluralidad, lo más coherente es decir que son las camisetas de los amigos, no las camisetas del amigo, por el contexto nuevamente, sino las camisetas de los amigos. The three friends' shirts were all the same color. Las camisetas de los 3 amigos eran todos del mismo color. Nuevamente, por el contexto, decimos los amigos son los dueños y no el amigo es dueño de 3 camisetas. ¿Listo? Bien, con esto, muchachos, terminamos este ejercicio, terminamos la sesión del día de hoy. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, con todo gusto respondemos. Vale, Nicole, con respecto a esto, recuerde que estamos en nivel 1. En nivel 1, pues, es coherente que uno comete equivocaciones. Igual uno está aprendiendo, así que el problema no es equivocarse. Todos nos equivocamos. Eso es lo de menos. La cuestión es que con esas equivocaciones aprendamos, que es lo importante, ¿sí? Es, por ejemplo, lo que hicieron los países nórdicos, los suecos, noruegos y daneses. Después de haber estado en muchísimas guerras, pero muchísimas, dijeron, no, esta vuelta como que no es para nosotros, y dijeron, no, ya se abrieron del parche de las guerras. Y por eso es que son sociedades sumamente desarrolladas, ¿no? Porque el presupuesto que iba para guerras la invirtieron en educación, por ejemplo. En fin. Uy, no sabría decirle, Julián. Sé que es apóstrofo, pero la parte tecnológica allí me mata. Voy a tratar de consultarlo y si tengo una respuesta mañana, mañana se la doy. ¿Listo? ¿Listo, Nicole? ¿Listo, Julián? ¿Listo? Creo que no hay... Si hay más preguntas, muchachos, con todo gusto las respondemos en este momento. A ver, Karen y Diana nos están escribiendo. Vamos a ver si son preguntas. Bueno, Diana dice que no, pero con gusto. Sí, creo que no hay preguntas, entonces sí, efectivamente no hay preguntas. Entonces, muchachos, voy a frenar la grabación aquí. Les agradezco muchísimo su paciencia, su asistencia. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. ¿Listo? Voy a frenar la grabación. Si hay alguna pregunta, la respondo después de la grabación. Después de detener la grabación.